bendición. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Se quedan de pie un segundo, vamos a leer la palabra de Dios. Dos versículos de la lectura que ustedes escucharon. Isaías capítulo 9. Vamos a leer el verso 1 y el 2. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que en este día especial, Señor, ella nuevamente, Señor, hable a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu ministre a través de ella a cada vida presente. Permite, Señor, que nosotros en este día estemos dispuestos, Señor, a abrir nuestros corazones, a recibir tu palabra y luego la determinación, Señor, de hacerla. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los presentes en este lugar, y a ti te daremos siempre, Señor, toda honra y toda gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos a todos, incluyendo los que nos visitan por primera vez o quizás por algún tiempo no la hayamos visto y están en nuestros medios. Todos reciban bendiciones del Señor en este día y feliz Navidad le deseamos, ya que quizás muchos de ustedes no lo veremos hasta el próximo domingo, quién sabe. Amén. Quiero leer una introducción a esta palabra que el Señor trae a nosotros en este día. Y esta palabra viene a nosotros, llega a nosotros en este día bajo el tema: un niño nos he nacido. Dice así la introducción: en un mundo fundido en las tinieblas del pecado. A eso que se refiere la palabra cuando habla tinieblas, al pecado. Dios, la promesa de Dios penetra la experiencia en cada una de nosotros, en la raza humana, mejor dicho, con una muy buena noticia. La promesa de restauración de la humanidad caída penetró esas tinieblas de que habla la palabra de Dios en forma de un niño. En Isaías 9, 1 y 2, como acabamos de leer, el profeta Isaías lo explica de esta manera: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y luego en el segundo versículo, como leímos, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y así comienza la historia del evento más sobresaliente de la experiencia humana que hoy celebramos. Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 3, los versículos 13 en adelante. Quizás voy a leer
antes de eso para que los que no están muy familiarizados con la Biblia puedan mejor entenderlo. Pero aquí está sucediendo lo que yo llamo el primer juicio, la primer corte de juicio de parte de Dios que ocurrió en el jardín del Edén a nuestros antepasados por razón de la caída de Adán y Eva. El Señor llega como Él solía hacer con frecuencia a pasearse en el jardín que había creado con el propósito de que Adán y Eva lo labraran. Su trabajo no era muy difícil, su trabajo era el trabajo de un jardinero básicamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no le llamo trabajo a trabajo porque todo el mundo le gusta trabajar en el jardín, ¿verdad que sí? Es como un deleite, es un pasatiempo para muchos, ¿verdad que sí? Un cantante dominicano que escribió una canción que decía que el trabajar él solamente se lo dejaba al buey porque el trabajo lo creó Dios como castigo, decía. Y en realidad tiene mucha razón, porque en realidad el trabajo no iba a ser como más luego vino a ser por razón del pecado. En el jardín del Edén queremos traerle trasfondo para las personas que están visitándonos que quizás no lo han escuchado. Ya muchos de ustedes han escuchado esta historia consecutivamente, pero somos pacientes para los que quizás no han tenido el privilegio de escucharla con tanta frecuencia como nosotros. El Señor creó, después de haber formado, ¿verdad?, la tierra, el universo, y en particular la tierra. En la tierra Él empezó lo que era como un experimento con nuestros antepasados. Preparó la tierra con todo lo que necesitaban. Dice, creó árboles en jardín del Edén de todo fruto para comer. Oiga bien, ahí estaban incluidos los mangos, hermano. Y si usted es de algún otro país, pues el fruto privilegio de donde usted está fue creado ahí, porque si existe hoy, fue porque Dios lo creó. ¿Cuántos alaban al Señor? Había de todo ahí, a su nombre. Y le dijo el Señor a ellos que ellos iban a labrar la tierra y de todo lo que Él creó árboles para comer era disponible. No habla de animales en ese momento, ¿verdad? No parece que iba a ser una vida vegetariana. Quizás se puede concluir eso, una vida muy saludable realmente. Dios le dio lo que ellos necesitaban para ellos sobrevivir saludablemente. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero le hizo una advertencia, porque Él plantó dos árboles especiales en el jardín del Edén. Vamos a leerlo, a ver cómo se desarrolla este relato. Y Jehová Dios plantó un huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Cuando habla del hombre, habla de la mujer. El hombre aquí, el significado es la raza humana. Y aquí el principio de la raza humana, que incluye hombre y mujer. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles particulares, los cuales el Señor le llamó la atención a Adán y Eva, que tenían que prestar atención en cuanto a la instrucción que se le iba a dar en cuanto a esos dos árboles. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Ni siquiera tenía que usar manguera para echarle agua a las plantas ni nada de eso. El Señor lo preparó todo para que el hombre no tuviera que esforzarse en el trabajo. ¿Cuántos alaban al Señor? El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Havila, donde hay oro.
y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Hermano, los ríos más importantes se mencionan aquí. Lo creó el Señor con el propósito de que entraran por ese gran jardín, el huerto del Edén, y regara la tierra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Óigame, todos los árboles disponibles. Cuando Dios hace algo, lo hace en abundancia. Habían demasiados árboles ahí para comer. No me gusta hoy esta comida, compro esta. Así a veces andamos nosotros en los restaurantes. ¿Cuántos alaban al Señor? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, aquí está la advertencia: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Amén. ¿Qué sucede? Que el hombre desobedió, para abreviar, que el primer hombre y la primera mujer que representaban a la humanidad no escucharon a Dios, no escucharon la advertencia. Desobedeció la mujer por razón de la instigación y la persuasión de Satanás, que se representa aquí en una serpiente. Persuadió Satanás a la mujer y la convenció de que eso no era cierto. No era cierto que iba a morir. Pero cuando Dios dice una cosa, sucede. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando ella primeramente comió de ese árbol, le fueron los ojos abiertos. Y ella entonces le dijo al hombre, ella persuadió al hombre, y entonces el hombre comió. Y la serpiente, que quedaba por ahí asustadísima, pensando qué iba a pasar con todo eso, le dijo la mujer a Dios cuando le respondió, porque Dios entonces apareció y le dijo, los buscó y no los encontró, y ellos estaban como escondidos. Y él dice la palabra que él se paseaba como siempre, pero de repente el hombre y la mujer no salen. ¿En dónde están? Estaban escondidos. Entonces Dios lo encontró y le dijo, ¿por qué están escondidos? Porque estábamos desnudos. ¿Cómo saben ustedes eso? Ustedes comieron del árbol que se les dijo que no comieran. Entonces se desarrolla la historia indicando que eso ocurrió. Dios los cubre, hace el primer sacrificio matando un cordero para hacerle piel, porque ya tenían que cubrir su vergüenza, porque el árbol del conocer, de la ciencia, ¿verdad?, del conocimiento, le abrió los ojos. Entró el pecado a través de la desobediencia, y eso fue lo que Dios le dijo, que iban a morir si comían de ese árbol. Lo que ocurrió fue que ellos desobedecieron a Dios y en el proceso cometieron pecado, y en ese proceso entonces ellos murieron espiritualmente. Continuaron vivos físicamente, pero dentro de ellos su alma se separó de Dios. Y eso es lo que quiere decir pecado, la separación de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces ahora vamos a llegar aquí a la parte que queríamos hacer énfasis. Dios lo encuentra, Dios lo llama a cuenta, lo viste, lo reprende, pero también aquí le pasa sentencia, porque esa es la justicia de Dios. En otras palabras, Dios no quiere nada que tenga que ver con lo incorrecto, con lo malo. Todo lo malo tiene que recibir justicia, porque Dios es santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, en esta primera corte que yo le llamo, Dios
le hace pregunta y le da oportunidad de responder. Eso es lo que hace. Todo el sistema legal de la parte oriental, ¿verdad? Occidental, perdón. Todo lo que tiene que ver con leyes y cultura en nuestros alrededores, en nuestros países, en esta parte del mundo, tiene su raíz en el sistema religioso judeo-cristiano. Y usted puede verlo desde el principio que es así, porque en ese momento Dios estaba dándole la oportunidad a ellos de defenderse. Pero no podían, porque lo que habían hecho, lo había hecho culpable a ellos. La excusa de la mujer, del hombre, de la mujer no le valió, porque a él Dios la confrontó primero. Pero ella buscó excusarse y le pasó la culpa al esposo. El esposo le pasó la culpa a la mujer cuando fue juzgado. La mujer le pasó la culpa a la serpiente. Y la serpiente ya no sabía a quién mirar, porque no había más nadie. Glorificado sea el Señor. Después que Dios lo juzga, entonces le pasa sentencia. Y entienda que esto es el caso con la raza humana. Por eso es que habla la palabra del avenimiento de Jesús como luz en medio de la tiniebla. Por esta razón, porque de ahí en adelante todo fue descenso, 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 hasta que Jesús entró al mundo y proveyó una forma de escape a esa realidad. Entonces ahora leemos aquí: y cuando él se paseaba, y oyeron la voz del Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ya yo le iba a incluir ahí mujer. Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ya ella creía que ella estaba ya perdonada por eso. Pero no fue así. Porque dice la palabra que cada alma que pecare morirá. En otras palabras, nosotros somos responsables individualmente por nuestras acciones delante de Dios. Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, preste atención aquí, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Son pocas las mujeres que no le tienen miedo a las culebras. Hay algunas que no son temerosas de las serpientes, pero algunas, todas, la mayoría sí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente, preste atención, y la simiente suya. ¿Qué es la simiente? Su descendencia. Los hijos que tendrían, dentro de ellos se levantaría uno de esa simiente y otro de la otra simiente, y pelearían. Lo que quiere decir que Dios estableció desde el principio que por razón del pecado iba a haber una lucha continua desde ese momento hacia adelante. Y esa lucha continua tendría ese origen: el mal que penetró en el jardín e hizo pecar a nuestros antepasados, y luego el juicio que viene sobre ellos. Y de ese momento en adelante, inclusive Dios dice, la palabra dice que Dios maldijo hasta la tierra. La tierra se hizo difícil para trabajar, y con el sudor de tu frente. Bueno, déjame leerlo para no decirlo dos veces. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza. Preste atención, eso habla de la cruz del Calvario. Y tú le herirás en el calcañal, en el cuerpo. ¿Okay? En otras palabras, la simiente de la mujer le daría un golpe fuerte en la cabeza a la simiente del diablo. Y el diablo lo heriría la simiente de la mujer
en el calcañal, en el cuerpo. Eso sucedió en la cruz del Calvario. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores. Usted no sabía de dónde salen esos dolores. Yo estuve con mi esposa allá porque hay que soplar mucho para apaciguar esos dolores tan fuertes, ¿verdad que sí? Y entonces yo como que lo absorbía también y ella se sentía mejor, quizás, no sé. A la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores, empreñece. Quiere decir que iba a haber dolor, pero no tan fuertes. Ahora, cuando estén en cinta, la nueva hora, recuérdense de eso. A la mujer: con dolor dará a luz tus hijos. Quiere decir, implica que no iba a ser con dolor. Y tu deseo será para tu marido. No vamos a expandir en eso por ahora. Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comiera, maldita será la tierra por tu causa. Sí, los varones, la tierra fue maldita por nosotros. Y si ahora con dolor de nuestra frente tenemos que trabajar, se lo pegamos a Adán. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Eso es como una maldición. Por eso es que yo digo que, y por eso dice el cantante, ¿verdad?, que el trabajar lo hizo Dios como castigo, como maldición. Espinos y cardo te producirá y comerá plantas del campo. Ya no iba a ser todo ocurriendo automáticamente, Dios controlando todos los factores que producen una vida saludable y fuera de demasiado trabajo. Con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues al polvo eres y al polvo volverá. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. ¿Por qué es importante entender esto? Este es el trasfondo de lo que estamos hablando. En el 15, y es la parte importante, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De ahí en adelante comenzó un desastre con la raza humana. Recordamos cómo dos hermanos, ¿verdad?, uno mató al otro y así se fue multiplicando la maldad. Cuando llegó el punto de que Dios se entristeció de haber creado al hombre, dice la Biblia. Y llegó a tal punto, las cosas no mejoraron. Llegó a tal punto donde finalmente Dios trajo juicio sobre la tierra, sobre la humanidad completa en ese momento, y solamente se salvaron una pequeña familia con Noé por cabeza de esa familia. 40 días y 40 noches un diluvio sobre la faz de la tierra, hasta que todos los animales que quedaron, porque diferentes especies que el Señor ordenó a Adán y Eva, entraron al arca. El reto se quedó, y los que no pudieron entrar al arca, sean humanos o animales, perecieron. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios recontinuó la humanidad a través de los que sobrevivieron, encabezado por Noé. Y siguió el asunto hacia adelante. Entonces Israel se constituyó en reino, etcétera. Tuvo esclava en Egipto, se constituyó en reino. Y las cosas siguen para adelante, se ponían la cosa mejor, volvían a empeorar. La cosa llegó a tal punto en donde la palabra indica en la lectura que hemos hecho de que era tiniebla todo. En otras palabras, todo lo que existía en la tierra era algo muy desagradable. Todo era basado en el pecado, no había en realidad luz en medio de los hombres. Y esta es la palabra que ahora toca directamente cuando en Isaías 9:6 la palabra así lo dice en 9:6.
mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino, etcétera. Y aquí abajo, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El mundo entero, la humanidad entera estaba completamente cubierta por tinieblas. En otras palabras, el pecado se había multiplicado de tal manera que ya Dios no podía tolerarlo. Y así como ocurrió en los tiempos de Noé, tenía que haber una gran resolución. Pero en este caso, el Señor lo que hace es cumplir con una promesa que Él hace en Génesis 3:15. Esta lucha entre la simiente de Satanás y la simiente de Dios, que es Jesucristo, iba a llegar a un punto en donde ya ese plan iba a ponerse en acción. Y así sucedió, y esto es lo que predice aquí Isaías cuando dice: una gran luz resplandeció a un mundo que estaba completamente en tinieblas. ¿Por qué es importante esta larga introducción? Por la razón de que usted se pregunta qué es realmente lo que estamos celebrando. ¿Por qué se debe hacer con gozo y alegría y con luces? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué es un día que la humanidad entera debe de agradecer? ¿Qué es lo que hace este día tan especial? Lo que hace este día tan especial es que cuando la humanidad en ese tiempo que nos representaba a nosotros hacia el futuro estaba muerta completamente en delitos y pecados, dentro, caminando en la oscuridad de las tinieblas del pecado, un rayo de luz poderoso del cielo penetró la experiencia humana y de repente la tiniebla empezaron a disiparse. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando llegó la palabra a través del Hijo de Dios que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso fue como una explosión de luz en medio de un mundo oscurecido completamente. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué razón? Porque un niño nos es nacido. ¿Sabe qué hacía Dios? Dios empieza con lo pequeño y hace cosas grandes, siempre para que el mundo, nosotros podamos darle gloria y honra de ver cómo el poder de Dios puede hacer de la nada cosas increíbles. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a la vez también habla de la humildad, cómo el Hijo de Dios entra dentro de la experiencia humana para salvarlo. Esa era su misión. Y entra como luz en medio de la tiniebla en forma de un niño. La Biblia, el Señor mismo Jesús se refirió a eso cuando dijo: de modo de cierto os digo que si no soy como un niño, no podréis entrar al reino de los cielos. Nosotros no tenemos nada de conocimiento que pueda realmente compararse con los conocimientos de Dios, o por lo cual nosotros orgullecernos de decir que tenemos algún conocimiento. Dios es que lo sabe todo. ¿Cuántos alaban al Señor? El cumplimiento de la promesa de rescate de Dios en Génesis 3:15, o sea, la simiente de la mujer nació naturalmente como un niño. Pero aunque fue como un niño, el impacto que esto trajo a la humanidad se declara en Isaías 9, del 6 en adelante. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable. Fíjese, un niño, dice, habla de un niño primero. Pero ahora oiga el impacto que ese niño va a traer al mundo. Dice: será su nombre llamado admirable. Porque iba a ser una cosa que en realidad toda la humanidad iba a quedar atónita y admirada. ¿Cuántos alaban al Señor? Consejero, Dios fuerte. Aquí habla de Jesucristo como Dios. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo llama Padre eterno, ¿sí o no? Príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Por qué se llama Jesús príncipe de paz?
porque Él vino a traer paz. Dice la palabra que la raza humana estaba en guerra con Dios. Toda persona que todavía no ha sido perdonado desde esos tiempos, los presentes ahora, en el mundo ahora, que no han aceptado este plan de salvación de parte de Dios para la raza humana perdida, está en guerra con Dios. Es una guerra que quizás no se puede entender, pero se entiende en el sentido de las zozobras que tiene que vivir todos aquellos que no conocen a Dios todavía. Porque Dios trae paz al corazón del hombre. Pero paz ¿en qué forma? Toda persona que peca está en guerra con Dios. Y una persona que está en guerra con Dios no puede ser una persona tranquila, una persona en paz, una persona con esperanza. Lo que quiere decir que había un derroche de cosas en ese tiempo por esa razón. El hombre no podía vivir en paz. Hoy día es lo mismo. El hombre y la mujer no pueden vivir en paz. Mientras más tienen, más quieren y más problemas. Y mientras más tienen, más problemas tienen. Y cuántas enfermedades y cuántas cosas, ¿verdad? Como resultado del pecado. Pero Dios tenía su plan. Amén. Y sigue diciendo, la paz que trae Dios al mundo es la ausencia, el perdón, que es ausencia de pecado, el perdón de los pecados. Por eso se le llama príncipe de paz, porque Él, y solamente Él, fue el único que se encontró que podía traer ese tipo de paz al mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por eso Él dijo que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Porque la paz del Señor no es la paz que da hace una nación, que ahorita se rompe la paz. Oímos de eso especialmente ahora continuamente. Paz y entonces de nuevo problema. Esto va a continuar ocurriendo hasta el fin de los tiempos como Dios lo ha determinado. Pero sí hay una paz que permanece y es la que el Señor nos da. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. En otra palabra, el establecimiento del reino de Dios sobre la faz de la tierra no se limitaría ya a una área geográfica. Empezaron en el jardín del Edén y fueron expandiendo, etcétera. Pero este legado que el Hijo de Dios que entra como un niño, ese legado y lo que Él venía a hacer iba a arropar la tierra entera. Podemos decir que hoy esa es la realidad. De que el Evangelio de Jesucristo ha alcanzado al mundo. Y podemos decir eso con más confidencia por el hecho de que Dios permitió la ciencia, y así lo dice en la Biblia, que en los últimos días la tierra, la ciencia se aumentaría. Y también el pecado. Pero cuando más se aumentaría el pecado, entonces el amor también hará crecido. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo que quiere decir que el reinado del Señor, que es un reinado espiritual, es el plan de Dios para la salvación del hombre, que se hizo al principio cuando los primeros representantes de la raza humana cayeron. Se haría posible a través de lo que Dios tenía en su mente y en su corazón. La simiente de la mujer. El Hijo de Dios se limitó a sus poderes para entrar a un cuerpo humano y nacer como un ser humano. Y más allá de eso, nacer como un bebé y pasar por la experiencia humana completa. ¿Cuántos alaban al Señor? Recuerde, el Hijo de Dios, que aquí dice que es Dios, se limitaría voluntariamente sus poderes para poder cumplir con su misión. Porque un niño nos ha nacido. En un mundo fundido en las tinieblas del pecado, entra como un niño. Pero dice, una gran luz penetró en ese tiempo y continúa siendo una gran luz. Porque ahora hay mucho más que alcanzar. Penetró esas tinieblas. Mientras que la simiente de Satanás buscó y sigue buscando extinguir esa luz.
Esa lucha entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer continúa hasta el día de hoy. En la cruz del Calvario fue derrotado, porque cuando dice que se le dio en la cabeza que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en el calcañal, en la cabeza, perdón, y él heriría a la simiente de la mujer en el calcañal, ahí Jesucristo obtuvo con victoria la salvación para toda la humanidad. Jesús, ¿cómo lo hace? Cegando los ojos de los hombres que están cegados a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos revela que las tinieblas no prevalecieron en contra de la luz. En el libro de Isaías 61, del 1 al 3, dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor hablando, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esa es la misión de Jesús, y por eso es que el Señor se le llama la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando nosotros vemos todas estas luces en este día de celebración que se lleva a cabo en estos momentos, el jueves, por ejemplo, Navidad, esta luz tiene que ver con eso. No hace mucho tiempo nosotros recordamos que esto empezó a prohibirse porque ofendían supuestamente a otras religiones. Yo no había pasado un año más triste que ese. Cuando yo salía y no veía el parque, todas las luces apagadas, no se veía una luz en una casa por ningún lugar. Y fue muy triste esto. Esa lucha entre la simiente del mal, de la serpiente, y la simiente de la mujer, Jesucristo el Hijo de Dios, continúa hoy así. Ese pleito continúa. El enemigo busca apagar la luz porque la luz disipa las tinieblas. Y esa tiniebla también esa tiniebla no habla de las tinieblas fuera, porque esa población de esos tiempos no es que andaban caminando buscando por dónde iban. No era un asunto natural a lo que se estaba refiriendo, era espiritual, era dentro del corazón del hombre y la mujer. Y es precisamente dentro del corazón y la mujer que existe esa tiniebla. Cuando existe, entonces Jesús, como la luz del mundo, entró al corazón de cada uno de nosotros cuando nosotros creímos en Él. Y cuando eso ocurrió, inmediatamente esa luz resplandeció en nuestros corazones. Y ya no andamos más en tiniebla. Y eso es lo que garantiza que nosotros ahora, por haber sido perdonados de nuestros pecados, somos candidatos a la vida eterna. La vida eterna con Dios. Jesús mismo de nuevo lo dijo: yo soy la luz del mundo. Y ahora el Señor nos dice a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Lo que quiere decir que si fueran luces reales, verdad, naturales que estuviéramos hablando, imagínense cuántas luces en el mundo ahora alumbran al perdido. ¿Cuántos alaban al Señor? Mucha luz. Entonces, usted entiende que todo lo que es de Dios va a ser atacado. La iglesia va a ser perseguida. La razón es que el enemigo no quiere que esa luz alumbre en el corazón del hombre. Mas el trabajo de nosotros es alcanzarlo y serle luz al mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará más en tinieblas, sino que tendrá vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Esta es la gran y excitante razón por la cual nosotros celebramos su nacimiento. Porque su entrada como un niño a la existencia humana llenó en el mundo entero la paz con Dios y esperanza de vida eterna.
llenó al mundo, entró la paz con Dios y produjo la esperanza de vida eterna. En ese momento, cuando el Señor entró a la humanidad, la esperanza se habían perdido. Pero ahora, porque entró la luz del mundo que Dios envió para salvación, todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Levántese de pie conmigo. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por tu Hijo Jesús, quien tú diste, Señor, como la luz del mundo. Gracias, Señor, a tu Hijo damos también, porque en obediencia a tu palabra, Él cabalmente cumplió con tu mandato de hacer estas cosas. Y ahora nos deja a nosotros continuando el trabajo. Nosotros somos la luz del mundo. En donde quiera que vamos, Señor, esa oscuridad es dispersa. A través de tu palabra, que es la verdad, entra a nuestros corazones y es como luz a nuestro camino. Y así mismo dice tu palabra: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Permite, Señor, que esa luz continúe alumbrando el camino nuestro, y a la vez también, Señor, alcance a otros que andan en tinieblas, disipe esas tinieblas que produce el pecado, y puedan ellos también entrar a caminar dentro de esta luz gloriosa que tú has proveído al mundo. A su nombre. Hermanos, prenda cuanta luz usted pueda, siempre y cuando no vaya a crear un incendio. Prende esa luz. Usted es una luz, primeramente, espiritualmente. Usted es una luz. Usted ya es una luz que brilla. Haga resplandecer esa luz afuera, indicando lo que ya existe en su corazón. Porque en su corazón entró la luz, que es Jesús. Y con la luz esa afuera nosotros decimos: Jesús es la luz del mundo.